es que son pacientes que van a estar de acuerdo al tumor, la ubicación, y el tiempo y la agresividad del tumor. Un paciente puede estar con disminución de fuerza en miembros inferiores, con disminución de fuerza en miembros superiores, con compromiso de esfínteres, y en los casos más severos puede haber problema de que el paciente quede cuadripléjico, ¿no? Y realmente la causa de muerte puede ser neumonía aspirativa, puede ser una septicemia con foco urinario, o puede ser una septicemia con foco de piel, ¿no? Entonces, lo importante de los tumores raquimedulares es que pueden llegar a sospechar del tumor raquimedular. Y lo van a sospechar, obviamente, si hay el detalle es que esos tumores, de acuerdo a la ubicación, si están a nivel cervical, dorsal o lumbosacro, van a producir un déficit motor sensitivo y a nivel de esfínteres, dependiendo del nivel y la compresión que realicen sobre la médula. Entonces, como mencionaba acá, lo que va a depender mucho del segmento cervical, el segmento dorsal, el segmento lumbar y el segmento sacro. Dependiendo el nivel de la lesión, va a haber un dermatoma embarrometido. Creo que la vez pasada lo vimos. A nivel de los pezones es un dermatoma D4, que es dorsal 4, o T4, que es torácico 4, que es lo mismo. A nivel del ombligo es el dermatoma D10 o T10. Y a nivel inguinal es L1, que es el lumbar 1. Y obviamente, si hay una lesión una lesión tumoral a nivel cervical, va a haber compromiso, dependiendo del nivel, de fuerza muscular en miembros superiores y miembros inferiores. Pero si la lesión está a nivel dorsal o a nivel lumbar, no va a haber déficit motor en miembros superiores. Esa es la diferencia clínica. Y diferenciamos si se trata de una lesión a nivel dorsal o a nivel lumbar, o el dermatoma o a nivel comprometido. Si hablamos de un adormecimiento del ombligo, definitivamente la lesión va a estar a nivel dorsal y no a nivel lumbosacro. Muchos médicos generales solicitan resonancia magnética con una lumbosacra porque ven que el paciente está paraparético o parapléjico, y en la resonancia magnética de lumbosacra no sale nada porque la lesión está un poco más arriba, a nivel dorsal, por ejemplo. Entonces, las lesiones tumorales pueden estar en la parte ósea o pueden estar en la parte del canal raquídeo. Dentro del canal raquídeo pueden ser intraurales o extraurales. Y si son intraurales, pueden ser extramedulares o intramedulares. Entonces, la médula tiene dos lugares donde se ensancha. Este es para ver un poco la parte de anatomía, a nivel de C3 a D2 y a nivel de D12 L1. Y cada segmento tiene un par de nervios raquídeos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Va a representar el 15% de los tumores del sistema nervioso central. Va a haber una relación 9:1, ¿no? Hay más tumores en el cerebro que en la médula. La incidencia es de 1.1 a 2 por cada 10.000 habitantes. Pueden ser intra o extramedulares. Pero esto acá es un poco relativo, ¿no? Siempre hay que ver la terminología es intra o extraural. Y si fuera intraural, hay que ver si es intra o extramedular. Esto sí hay que aclarar. Los más frecuentes, los neurinomas, ependimomas, astrocitomas, metástasis, sarcomas y linfomas. Acá podemos ver una representación de lo que debe ser la médula, con los nervios raquídeos que salen por los forámenes. Vendrían a ser las fallas articulares o pedículos. Entonces, acá vemos una lesión tumoral que está comprimiendo la médula y la desplaza hacia el lado contralateral. Esta obviamente sería una lesión intradural porque está dentro de la médula, dentro de la dura, y sería extramedular porque ven que la desplaza, la comprime, no está dentro.
La sintomatología, como les mencioné, va a estar dada por compresión de tejidos blandos, elementos neuronales, y produce el inicio de compresión radicular y posteriormente compresión medular. El paciente generalmente se queja después de un dolor cervical, dorsal o lumbar, y después el dolor empieza a irradiarse al miembro inferior o superior, y después ya empieza el déficit motor progresivo, que puede llegar hasta que no logre mover nada, ¿no? En pasos más avanzados. Las modelos de terapia pueden ser alterar el curso de la enfermedad, pues obviamente, ¿no? Que puede ser realmente quirúrgico, aunque también en algunos casos es radio y quimioterapia, ¿no? Acá vemos más o menos el cuadro clínico del paciente con dolor lumbar, o dorsal o cervical, depende del segmento, un dolor neurálgico, una hemisección medular, una sección medular incompleta y una sección medular completa, que puede ser semanas o meses dependiendo de la agresividad o la rapidez con la que crezca el tumor. Si el tumor crece sumamente rápido, esto puede ser en días o semanas, ¿no? Pero generalmente lo que vemos son pacientes con problemas de déficit progresivo, generalmente hablamos de meses, es lo más frecuente que vemos. Entonces empieza el dolor, la debilidad, trastornos sensitivos, trastornos vegetativos, claudicación intermitente, bueno, ya hubo hemorragias o idea, ¿no? Es el diagnóstico diferencial, obviamente, de los tumores retromedulares van a ser las hernias, pues, ¿no? Las hernias hacen un cuadro clínico muy similar a los tumores raquídeos, y el diagnóstico diferencial lo sacamos por la resonancia magnética, ¿no? La hernia tiene una imagen muy característica, y los tumores también tienen otra imagen muy característica. Y entonces vamos a, de acuerdo a eso, a decidir la conducta quirúrgica, porque la cirugía entre una hernia y un tumor es muy diferente. Recordando un poco la semiología en cuanto al dolor vertebral, puede ser el único síntoma inicial, se ubica en 2 o 3 segmentos vertebrales, se incrementa con la flexión, extensión, rotación, valsalva, se acompaña de espasmo paravertebral. Los tumores intramedulares producen dolor estimular al producir estimulación nociceptiva óseo-articular o ligamento, ¿no? Un poco de semiología. El dolor radicular se localiza en un dermatoma intermitente, se presenta en el 60-60% de tumores intraurales y extramedulares, y en los tumores extraurales del 10-15%. Estos de acá son cuadros clínicos, ¿no? Que nos van a llevar de una u otra forma a sospechar que hay una lesión, que puede ser tumoral, puede ser de tipo degenerativa con las hernias, o incluso puede ser tipo infecciosa, como el mal de Pogo o tuberculosis de columna, que es bastante frecuente en nuestro medio. A ver, vamos a hacer un par de preguntas. Está por ahí activo Amy Leguía. Sí, Amy Leguía está presente, por favor. O Grace Guadalupe. Jesús Alonso Luna. Sí, doctor, buenos días. Sí, buenos días. En esta resonancia magnética, ¿qué puedes apreciar y cuál sería el cuadro clínico del paciente? Bueno, hay una disrupción en la parte anterior a las vértebras. También hay... Ya, esta es una resonancia magnética. ¿Qué corte es? ¿Coronal, sagital, transversal? sagital. Sagital, así es. Ya. ¿Y qué segmento de dónde a dónde estaría comprometida la médula? Desde Cuando uno... Ah, ya. Sí, cuando uno C4, cuenta... desde Puede, C4 ya, está hasta... bien. 1, 2, 3, C4, ya, sí. C5, C6, C7. De 1
de 2, de 3, de 4. 4. De 4, de 5, así es. De 4 de Claro, 5. cuando uno hace el conteo de las vértebras, lo hace guiándose desde el cráneo o desde la parte lumbosacra. Porque si la imagen estaría recortada, no sería posible poder determinar el nivel de la lesión. Ya son imágenes irregulares, ¿no? A nivel medular. ¿Qué cuadro clínico tendría este paciente? Tal vez tiene alteraciones en la respiración, doctor, porque puede estar comprometiendo nervio frénico. ¿Ya? Sí, puede haber un problema de ese tipo, pero generalmente, acuérdate, siempre yo les voy a recalcar mucho lo que es columna. Cuando evalúen columna, tienen que evaluar fuerza, sensibilidad y esfínteres. Y reflejos, o lo pueden complementar. Pero esas tres cosas, ¿cómo está cuatro cosas? La fuerza, la sensibilidad, esfínteres y reflejos. ¿Cuál sería el nivel sensitivo este paciente va a presentar? Debe estar alterado a los miembros superiores, doctor, a nivel de sensibilidad. Va a haber un nivel sensitivo del C4, ¿no? ¿Y cómo va a estar la fuerza muscular? También, doctor, debe estar alterada porque está comprometiendo también nervios del plexo braquial. También va a haber compromiso del plexo braquial. Justo eso quería que recalcar, ¿no? Va a haber compromiso del plexo braquial. Los miembros superiores probablemente estén en una fuerza muscular de 3/5, ¿no? Recuerden que 5/5 es normal, 0/5 es cuando no mueve nada, y 3/5 es que vence la gravedad, es un intermedio, 3/5. Miembros inferiores probablemente esté parapléjico, 0/5. Probablemente haya problemas de esfínteres y probablemente haya hiperreflexia en miembros inferiores, ¿no? El diagnóstico diferencial es el cuadro clínico sin tener la resonancia magnética, pues, ¿no? Si es un cuadro agudo, porque probablemente es un cuadro crónico, es el Guillain-Barré, ¿no? El Guillain-Barré van a ver bastante en emergencia, que es un compromiso de fuerza muscular que empieza en las piernas y va ascendiendo. El cuadro clínico es rápido, generalmente horas o máximo días, y no hay reflejos. Y el tratamiento es manejo médico, se puede hacer plasmaféresis, y si el compromiso respiratorio puede terminar pues en un ventilador. Ya, listo, así que aprovechar al máximo eso. Ya. Está por ahí Luis Enrique Leiva. Sí, doctor. Sí, a ver, ¿qué puedes apreciar en esta resonancia magnética? Se puede, bueno, doctor, en esta resonancia de corteza giral se puede observar una masa. Bueno, se observa una imagen redonda, ¿no? Hiperintensa en la médula, ¿no? Encontraría en la localización C3, posterior a nivel de C3, C4. C2. C2. Esa es la C2. C2. Ahí se puede apreciar lo que es el arco posterior de C1, tendría que ser C2. Es una lesión redondeada. Acá podemos ver una regla, realmente lo miden en centímetros, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, hiperintensa. ¿Qué cuadro clínico podrías esperar en este paciente? Si es una masa, puede haber una tetraparesia, doctor, y cuadriplegia. Ajá. ¿Ya? ¿Los reflejos cómo estarían?
estarían, sería muy excitado, doctor. Había una hiperreflexia, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que va a haber hiperreflexia porque los reflejos están liberados, o sea, prácticamente la médula no se logra conectar con el cerebro, entonces se sienten libres y, digamos, hacen lo que quieren, ¿no? Saltan y todo lo demás, ¿no? Ya, listo, seguimos. Este es otro casito. Está por ahí. Sara Loaiza. Sí, doctor, buenos días. Sí, a ver, por favor, descríbeme esta resonancia magnética. Ok, se muestran lesiones. No, se observa una imagen hiperdensa. Bueno, relativamente hiperdensa entre las hiperintensa. Sí, acuérdense siempre, cuando es tomografía se usa un término y cuando es resonancia magnética se usa otro. Hipodensidad e hiperdensidad es en tomografía. Hipointensidad o hiperintensidad es en resonancia. Hiperintensa. Sí, una imagen hiperintensa entre la zona de la médula y lo que viene a ser la columna, o sea, de la parte de las vértebras, en aproximadamente de 4, ¿Qué nivel? Sería una dorsal 3, no, dorsal. Acuérdense que la dorsal o torácica son costillas. Dorsal o torácico, D o T es costillas. Eso es a nivel de los pulmones. Si pueden apreciar acá, esta es la colita del sacro. Sí, sería cerca de la zona S1, doctor, S1. S1, ya, No. ¿este acá cuál vendría a ser? Un L, no, lumbar. L4, L5, doctor. Así es. Acuérdense, este es el sacro, este es L5, L4 y L3. Es una lesión que se extiende desde L3 hasta S2 probablemente, ¿no? Ya. ¿Y cuál sería el cuadro clínico de este paciente? ¿Va a haber compromiso en la fuerza de los miembros superiores? Sí, doctor. Bueno, podría. No, de los miembros inferiores, debido a que está en la zona lumbar, Miembros inferiores, lumbosacra ya. sí. Claro, Ajá. miembros inferiores definitivamente hay compromiso. De los miembros superiores, tú puedes decir, depende, doctor, muéstreme la resonancia magnética cervical y dorsal, porque de repente son lesiones múltiples, ¿no? Pero si la resonancia magnética panorámica muestra que está normal arriba, pues no tendría por qué haber compromiso de miembros superiores, ¿no? Solo inferiores. ¿Va a haber compromiso de esfínteres? Sí, doctor. Por lo mismo que se encuentra en la zona, bueno, final, ¿no? De lo que viene a ser la parte de la médula y la columna. Claro. ¿Y cómo van a estar los reflejos? ¿Disminuidos? En este caso, sí, lo más probable es que estén disminuidos, porque si uno ve el tumor, probablemente hay compromiso de forámenes y el reflejos osteotendinosos, obviamente hay una vía de aferente y eferente, ¿no? Entonces, la vía aferente y eferente van a verse interrumpidos, ¿no? Y por eso que puede haber disminuidos, así es. Ya, listo, seguimos. Entonces, esta imagen no está tan clara. Vamos avanzando más por acá. Acá está. Ya, esta es la clasificación de los tumores espinales, que pueden ser extradurales o intradurales. Acuérdense que la dura madre es la membrana que envuelve a la médula.
Dura porque es dura, pues como si fuera un guante. Entonces, sí, puede ser extradural o intradural. Si es intradural, o sea, dentro de la dura que envuelve la médula, puede ser extramedular o intramedular. La mayoría de los tumores son extradurales y esto comprende la metástasis. Hablamos de metástasis de pulmón, de mama, próstata, tiroides, y los tumores son metastásicos que vienen de un CA o de un cáncer primario. Y los tumores primarios extradurales básicamente son los que nacen del hueso, ¿no? O los cordomas o de la raíz, ¿no? El neurofibromas, osteomastoide, osteoblastoma, quiste óseo neurismático, hemangioma vertebral, ¿no? Son poco frecuentes realmente, como viéndolo desde el punto de vista de médicos generales o de otra especialidad, son poco frecuentes los tumores espinales extradurales, ¿no? Lo que más van a ver son las metástasis de pulmón y de mama. Eso sí es muy frecuente. Mama, pulmón y próstata. Generalmente el tratamiento es con radioterapia en el caso de la metástasis de próstata. El pulmón va a ser el cáncer primario más frecuente que va a dar metástasis tanto a nivel del cerebro como a nivel de la columna, ¿no? Y esto nos va, digamos, a tener en cuenta para ver si la resección o la biopsia se hace a nivel del pulmón o a nivel de la columna o a nivel del cerebro si fuera sospechar en una metástasis cerebral. Los intradurales pueden ser extramedulares o intramedulares. Los extramedulares, que corresponden al 40% de los tumores raquídeos, va a estar dado principalmente por los meningiomas, neurofibromas y lipomas. Hemos visto bastantes meningiomas y neurofibromas. Neurofibromas generalmente hemos visto en el caso de la enfermedad de von Recklinghausen, ¿no? Que es la neurofibromatosis. A nivel intramedular es menos frecuente, es el 5%, está dado por los astrocitomas y ependimomas. Y estos tumores que son una miscelánea que son un poco más raros. Hemos visto buena cantidad de ependimomas. Generalmente los ependimomas, una vez que se reseca todo lo que es posible, pasan a radioterapia, ¿no? Para el seguimiento. Entonces, este cuadrito yo creo que tienen que acordarse porque esta es la parte más, la parte clasificatoria de los tumores que se van a encontrar y que son los tumores en los cuales van a sospechar si son médicos generales o otras especialidades para hacer la referencia oportuna, ¿no? Más o menos acá, lo que es la distribución de los tumores raquimedulares según tipo histológico, es similar a lo que dijimos anteriormente. Y esta imagen de acá es una representación bastante didáctica del tipo de tumor, ¿no? Esto blanco podemos ver que es la dura madre, que le expliqué que es dura como si fuera un guante. Entonces, esta es una tumoración extradural. Y una vez que abrimos la dura, acá se puede apreciar que se ha hecho un corte en el centro y se ha desplazado como una camisa hacia los dos lados, la dura madre, para poder apreciar el tumor, que es un tumor intradural, pero es extramedular, ¿no? Y estos tumores que son un poco más raros, porque hemos operado bastante estos últimos meses, son los tumores intramedulares, en el cual ya abrimos la dura madre y hemos hecho una incisión en la médula para tener acceso al tumor. Generalmente son los ependimomas, son bastante frecuentes dentro del grupo de tumores intramedulares, ¿no? Porque realmente no creo que lleguen a haber muchos casos de estos si hacen otra especialidad, ¿no? A ver, también, uno puede también clasificar en tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Es otra forma es otra perspectiva de ver los tumores, ¿no? Realmente cuando uno dice, ya, tiene un tumor, o sí tiene un tumor, pero es benigno o maligno. Realmente los malignos son de peor pronóstico, ¿no? Los gliomas, sarcomas, carcinomas, cordomas, neuroblastomas, metástasis, ¿no? Metástasis realmente, como expliqué, que es más frecuente pulmón, mama y próstata. Y los benignos, que son los neurinomas, meningiomas, neurofibromas, colecetomas, condromas, osteocondromas, dermatoides, epidermoides, teratomas, tumores vasculares.
¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Su compañera Carla Luisa Loaiza no está conectada, ¿verdad? No, doctor. Ya, bueno, pero el resto sí están presentes. Ya. Emi Leguía, ¿qué puede apreciar en esta resonancia magnética? Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Disculpe. En esta resonancia magnética son dos casos clínicos diferentes. Primero empezamos con la primera resonancia magnética. Trate de escribirla. Bueno, en esa imagen veo una resonancia magnética y veo una imagen hiperintensa dentro de la médula espinal que abarca tanto vértebras cervicales como torácicas. Es bastante grande. Y en la segunda imagen es una tomografía y veo también una lesión hiperdensa posterior a las vértebras, que incluso está llegando al tejido, al músculo. No veo bien la segunda imagen, doctor. Es una resonancia magnética en corte sagital, ¿no? Donde vemos una lesión hiperintensa que probablemente nace de la meninge. Tenemos acá aparentemente una cola dural, lo cual sería compatible con un meningioma. El diagnóstico diferencial es con una tuberculosis. Hay tuberculosis también que hacen una hiperactividad de la meninge. Está Grace Guadalupe. ¿En qué nivel estaría esta lesión? ¿De la primera imagen, doctor? De la primera está fácil. Ya, de la primera primero. La primera está de C4 hasta T4 aproximadamente. T4 más o menos. Ajá, sí, incluso está con numeritos ahí. Y en la segunda imagen, La segunda, no sé, parecen dorsales, pero no sé exactamente, doctor. así es, parece dorsales. Mientras no tengas, como en este caso, la primera imagen, la C1, el cráneo, para hacer el conteo, o no tengas el sacro, obviamente es difícil hacer el conteo, ¿no? Sí, el dorsal y no se puede decir el nivel, ¿no? Exacto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando hacemos cirugías, generalmente, ahora ya entramos más con arco en C para identificar el nivel y hacer el conteo, pero a veces entramos haciendo el conteo manual desde el punto de vista anatómico, y es mejor entrar con una tomografía, con una moneda también para ver el nivel de la cirugía que se va a hacer la resección y ir de frente a la lesión y no estar haciendo laminectomías adicionales que no son necesarias, ¿no? Ya, listo. Los schwannomas. Los schwannomas constituyen el 16 al 30%, el 32% de los tumores intraorales extramedulares. La localización a lo largo del canal raquídeo es similar desde el agujero occipital hasta la cola de caballo. En general permanecen confinados al canal raquídeo, aunque a veces pueden salir por los agujeros intervertebrales. No hay predilección por el sexo y se presenta la mayoría entre la cuarta y quinta década de la vida. Inicialmente pueden ser confundidos con una hernia del disco, lo que les mencionaba, pues, ¿no? Que el cuadro clínico es bastante parecido a una hernia. El dolor y la radiculopatía son los síntomas iniciales más frecuentes, seguidos de parestesias y debilidad en extremidades. Lo que son los meningiomas constituyen el 22% de los tumores raquimedulares, son 10 veces más frecuentes en mujeres que en varones,
También a nivel cerebral, también los meningiomas son más frecuentes en mujeres que en varones, ¿no? Se localizan en cualquier nivel del canal espinal, siendo la mayoría en el segmento dorsal. Están frecuentemente debidos a la inserción del ligamento dentado. La mayoría son de ubicación intraoral, extramedular, obvio. La sintomatología, déficit motor, sensitivo y disfunción de esfínteres, ¿no? Al final todos los tumores llegan a este cuadro clínico dependiendo del tamaño y la velocidad de crecimiento. Las metástasis vertebrales. Las metástasis vertebrales definitivamente van a ver, como médicos generales, van a ver y tienen que sospechar en todo paciente que tenga un problema oncológico y que presente dolor dorsal, tienen que pedirle una tomografía o una resonancia magnética. Pueden pedir una tomografía de tórax con contraste para ver también, puede ser metástasis al pulmón o puede ser metástasis a la columna vertebral. Pero si ya está más o menos enfocado el paciente de un diagnóstico primario de un CA de pulmón, le piden una resonancia magnética de columna con vista panorámica, pensando en metástasis de columna, generalmente son múltiples, ¿no? Y la imagen característica pues, de una metástasis es como se puede apreciar acá, ¿no? La vértebra generalmente se fractura cuando ya ha sido comprometida en casi el 100%, ¿no? De la extensión. Se presenta, por ejemplo, acá menciona el 5 al 10% de todos los pacientes portadores de un cáncer en el curso de su enfermedad. O sea que de cada 10 pacientes con cáncer, uno va a ser metástasis en la columna. El más frecuente, acá le colocan, bueno, va a depender un poco, variar las estadísticas, ¿no? Acá pone en primer lugar mama, pulmón, próstata, ¿no? Pero lo más frecuente es pulmón. Y después le sigue lo que es próstata y mama, por ahí va ampliando el segundo lugar. La unión entre el pedículo y el cuerpo vertebral es la zona más frecuente comprometida. La región que más metástasis hay es a nivel dorsal, ¿eh? A nivel dorsal. Después viene la parte lumbar y después viene la parte cervical. Puede haber lesiones múltiples en niveles vertebrales no continuos, en un 10 a un 38% de los casos, ¿no? Pero ya si hay lesión en varias vértebras, uno ya sospecha en una metástasis. Los astrocitomas. El problema de los astrocitomas es que son tumores de prácticamente, bueno, son tumores de la misma médula. Entonces, al ser tumores de la misma médula, no es posible resecarlos. Lo que se estila hacer normalmente es una biopsia y pasan a radioterapia, ¿no? Y lo que lo convierte en mal pronóstico es que al final el paciente llega presentando un déficit motor, dependiendo del nivel. Si es a nivel dorsal, va a haber una paraparesia inicial con una paraplegia, pero si es un astrocitoma a nivel cervical, el paciente termina postrado, ¿no? Y lo que les comenté, que el paciente fallece obviamente por una neumonía aspirativa o por un problema de septicemia con foco respiratorio, foco urinario o foco de piel, ¿no? Por úlceras por decúbito o presión. Esta acá es una pieza anatómica de un glioblastoma multiforme a nivel medular, como les comentaba. El tumor nace en la misma médula. Entonces, acá se puede ver la H, que son las astas anteriores y posteriores de la médula, donde el compromiso del glioblastoma multiforme destruye y deforma todo, ¿no? Acá inicialmente, obviamente, en el lado izquierdo, y el paciente finalmente fallece, ¿no? Son neoplasias de presentación rara, se presentan del 0.2 al 0.5 los astrocitomas, crecimiento rápido, son muy invasivos, pueden llegar a sembrarse en el LCR, tienen tendencia a extenderse, generalmente son cérvico-torácicos en adultos jóvenes. A la neuropatología, zona de hipercelularidad, bueno, esa es la parte ya de patología en sí. El 60% presenta diseminación. Acá vemos una foto de una cirugía intraoperatoria, ves la imagen de la resonancia magnética, donde se ve ese es un corte coronal, donde se puede apreciar lo que es el cerebelo, la médula, y una lesión acá, una lesión tumoral que está desplazando la médula. Siempre cuando vean cortes que son coronales o transversales, pueden poner el lapicero en la mitad y comparar que un lado sea similar o parecido al otro.
Entonces acá van a ver una lesión que no se ve al otro lado y que hay un desplazamiento, ¿no? De la médula hacia el lado contralateral. Y en la parte, en la foto intraoperatoria se puede ver la lesión del tumor. Una vez que hemos hecho la disección de piel, músculo, lo que es la apófisis espinosa es, en este caso, S2, S3, y vamos a encontrar el tumor. Dorsales. Tumores del cono del filum terminale. Recuerden que a nivel de 2L1 es el cono medular. Se ve el cono acá, estas son las raíces. Y acá obviamente hay un tumor, ¿no? Generalmente son los ependimomas. Ependimoma del filum terminale. El diagnóstico de los tumores puede ser, lo ideal es la resonancia magnética, pero hay lugares donde contamos con tomografía o incluso con radiografía. Podemos iniciar un diagnóstico inicial pues con una radiografía para sospechar y ver alguna alteración, ¿no? en la parte radiológica. Va a haber ciertas características que nos pueden guiar de un modo u otro a sospechar de una lesión, pero generalmente la resonancia magnética es la que comanda incidiendo del diagnóstico. Antes se usaba mucho la mielografía, actualmente se usa muy poco porque es un poco invasiva. La tomografía también es un buen examen para sospechar o confirmar un tumor. Pero el gol estándar es la resonancia magnética, ¿no? Que nos permite diferenciar los neurinomas, meningiomas, o ependimomas o astrocitomas. Generalmente esto de hiperintensidad o hipointensidad, que lo vamos a ver en T1 o T2 o en el contraste, nos pueden ayudar a sospechar en un determinado tipo de tumor y planificar la cirugía que vamos a realizar. El tratamiento, obviamente, hay que tratar de conseguir la extirpación o resección completa del tumor, ¿no? Y hay que ver el tipo de abordaje, si va a ser un abordaje anterior, posterior, y hay que hacer la cirugía lo antes posible. Si el paciente está parapléjico o cuadripléjico, las probabilidades de que el paciente recupere después de la cirugía son bastante bajas o nulas. Pero si el paciente aún mueve, discretamente, pero aún mueve los brazos o las piernas, dependiendo del nivel, la cirugía realmente es de mejor pronóstico. En la cirugía permitía el diagnóstico, porque al sacar un fragmento del tumor, vamos a ver qué tipo de tumor es, va a permitir descomprimir la médula, con lo cual se recupera el déficit neurológico, ¿no? Si en caso del tumor no se logra sacar todo, se logra la citorreducción, con lo cual lo que quedó se le da radioterapia y el pronóstico va a mejorar. Y si en caso hay compromiso del tumor de la parte ósea, se puede realizar la colocación de barras de metal con tornillos para lograr una estabilización, ¿no? Actualmente la cirugía de los tumores ha avanzado bastante debido a la tecnología con la que contamos. Se usa usualmente microscopio cuando son tumores intramedulares. Se puede usar aspirado ultrasónico en ciertos casos, ecografía para localizar mejor el tumor intramedular y los injertos óseos y de titanio que son para dar estabilización a la columna. Actualmente lo que agregaríamos acá debería ser el neuromonitoreo. El neuromonitoreo es como una electromiografía intraoperatorio que nos va a avisar si estamos dañando tejido medular sano o si estamos, por tratar de sacar el tumor, estamos comprimiendo demasiado la médula y provocando daño de esta. Y al avisarnos, a darnos el alerta, el médico neurólogo que está haciendo el monitoreo, obviamente evitamos producir más daño. El tratamiento quirúrgico, como he dicho, también se puede usar aspirado ultrasónico, que permite una resección a nivel tumoral, ¿no? Pero generalmente el aspirado ultrasónico se usa para tumores cerebrales que son mucho más grandes. Para tumores medulares generalmente es suficiente con la pinza bipolar y con el aspirador fino.
Por ejemplo, acá vemos este de acá es la médula, es un color característico. Aquí es el otro segmento de la médula. Y todo esto de acá, que es una tumoración rojiza, como la carne de pescado, es la tumoración. En este caso, por ejemplo, cuando hay una columna inestable, es porque hay compromiso del tumor de la parte ósea, se procede a colocar un sistema de estabilización de la columna de titanio, ¿no? Con 2 tornillos arriba, 2 tornillos abajo y las barras laterales. Hay que ver también la metástasis, ¿no? Dependiendo el primario. Hay un cuadrito que nos permite identificar si el tumor es de buen o mal pronóstico, pues, porque si el paciente va a fallecer antes de los 3 meses, generalmente no se estila a operarlo y a colocar la estabilización, ¿no? Pero si el paciente va a tener un pronóstico de más de 3 meses, y más aún, si no hay déficit neurológico, hay que colocar hay que hacer la citorreducción y estabilizar la columna para que el paciente tenga una mejor calidad de vida el tiempo de meses o años que le queda, ¿no? Esta es otra lesión tumoral, se puede ver acá, donde hay un colapso de este cuerpo vertebral. Está por ahí Jason López. Esta es la recepción y atención acá, ¿cierto? Y esto está cerrado y tener acceso para el celular. O Luis Enrique Leiva. Sí, doctor. Describe, por favor, ¿es tomografía o resonancia? Eso es resonancia, doctor. ¿Ya? ¿Qué corte es? Sagital. Sagital. ¿Ya? ¿Qué parte alterada puedes observar ahí? Doctor, parece, bueno, puedo ver hay una disrupción, doctor, a nivel de, a ver, sería entre L1 y L2, doctor, más o menos, entre esas vértebras, se ve como si hubiera una fractura. Colapso del cuerpo vertebral, ¿no? Sí, sí, porque no se ve un borde regular, sino se ve que hay una disrupción en ese borde entre el cuerpo vertebral y el anillo, ¿no? Y el disco, mejor dicho. ¿Ya? ¿Qué más se puede observar? Puede ser en el posterior, se ve como una masa hipointensa, posterior a L1, una masa ovalada. O creo que es eso. Sí, ¿es una masa, doctor, o es simplemente un desprendimiento del cuerpo vertebral? Pues? Claro, lo que pasa es que esa imagen se colocó justo para ver el detalle, pero al tratarse de un caso clínico, habría que ver la resonancia magnética en T2, los cortes transversales y la resonancia magnética con el contraste, ¿no? Para tener una mejor idea del caso clínico, ¿no? Pero ha descrito muy bien lo que se puede ver en esta sola imagen, ¿no? Que es un colapso del cuerpo vertebral de L2, ¿no? Con una imagen en la parte posterior que invade el canal raquídeo, ¿no? El dato era de que hay algunos tipos de tumores que son radiosensibles, como los mielomas o los linfomas, que no es necesario retirar todo y bastaría con tomar una muestra y pasaría a radioterapia, ¿no? El tratamiento multimodal, como le mencionaba, que es cirugía más radioterapia o cirugía más quimioterapia, o radio más quimio. Este es un fluxograma para ver el manejo de los tumores. En general se va a hacer una tomografía, una gammagrafía, dependiendo de los resultados, se va avanzando en el esquema, ¿no? Pero al final
Generalmente depende del comportamiento, puede ser observación o dependiendo de la región tumoral, depende de la histopatología para ver qué tipo de tumor es, se puede implementar con radio y con quimio. Ya listo, hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda? Vimos la parte de... A ver, vamos a ver acá, compartir. Vimos la parte de lo que es los pacientes que tienen un problema de postración por un TBM, por un tumor, que hacen problemas de neumonía, de problemas de retención urinaria, problemas de distensión abdominal. ¿No? ¿Vimos esa parte? Eso es legal. Sí, doctor, al inicio, si no me equivoco, hicimos Al esos inicio, ¿no? casos, nos preguntó cada uno Ajá, sobre las claro, complicaciones entonces, de un trauma o las complicaciones del estar postrado. claro, sí. Ah, perfecto. Justo eso yo quería que vean la importancia, ¿no? Porque como médicos generales seguro que los van a llamar para ver pacientes postrados, ¿no? Y el paciente postrado puede estar lúcido o no puede estar lúcido. En el caso, por ejemplo, de pacientes postoperados de aneurismas, que son operados ingresan con GLAGO 8 o 10 y que no hay una encefalopatía hipóxica isquémica o hay un sangrado importante del paciente y queda con secuelas, requiere ciertos cuidados generales, ¿no? Y hay pacientes, por ejemplo, con traumatismo vértebro-medulares a nivel cervical o pacientes con tumores a nivel cervical, ¿no? Y que a veces quedan postrados, siempre como médico general les van a consultar cómo cuidarlos, ¿no? Y tienen que estar atentos a cada uno de estos detalles. El detalle es que algunos de ellos, de cada 10, yo creo que uno o dos llegan a recuperarse bastante bien de la parte neurológica y llegan a hacer una vida independiente, ¿no? Pero generalmente los otros 8 pacientes generalmente no se recuperan y fallecen por neumonía aspirativa, fallecen por sepsis de tipo también que puede ser urinario, tipo piel, ¿no? Vamos a ver un poco de esterotaxia, mostrando ubicar la exposición. Ya, ¿qué clase les falta recibir? Las clases que nos faltan son TEC, mañana con el otro Bazán. Ajá. Nos falta con el doctor Vázquez. Ajá. Una clase, aunque ya lo hicimos, pero igual creo que es o es aneurisma o es un avance más de cirugía de epilepsias y avances en neurocirugía. Ya. El doctor Muñoz, nos falta lo que vendría a ser, hicimos infecciones, estereotaxia y cirugía Parkinson. Van a ser ya. Y con el doctor Barreto, ya cirugía de plexo braquial y nervios periféricos del carpal. Interesante. Ya. Yo creo que vamos a aprovechar para ver un poco de TEC, porque son cosas que van a ver en el día a día. Vamos a ver acá el TEC. Acá está, perfecto. No va a entrar. Acá está. Ya. Ya. ¿Logran apreciar ahí la diapositiva de TEC? ¿Sí? Sí, doctor, sí se puede observar. Ya, Amy. La escala de Comet-Glasgow, ¿de cuánto a cuándo va el puntaje?
De 0 a 15. De 0 a 15. Ya. ¿Qué patrones se evalúan en la escala de Coma-Glasgow? La respuesta ocular. Ya, la respuesta ocular. También la respuesta motora. Ya. Ya. Supongamos que la respuesta ocular es ninguna, la respuesta motora es ninguna y la respuesta verbal es ninguna. Estamos en un paciente en coma profundo. ¿Qué puntaje le da? 3, doctor. 3, ya, y no me dijiste de 0 a 15. Te emocionaste. La escala de coma de Glasgow la van a usar siempre en todas las historias clínicas de emergencia y de hospitalización. Entonces es bueno que la memoricen bien porque la van a usar, sean neurólogos o no sean neurocirujanos, siempre van a usar, cuando uno está recibiendo un paciente por emergencia, le dicen en qué escala de coma de Glasgow está. Amy, ¿a partir de qué valor de la escala de coma de Glasgow se intuba un paciente? ¿3, doctor? No, a partir de 8. Cuando tiene una escala de coma de Glasgow 8 o menos, hay que intubar al paciente porque en los próximos minutos u horas el paciente se va a cansar, se va a agotar y va a requerir un ventilador mecánico. Entonces es mejor tenerlo intubado. Ya, esa también es pregunta de examen de residentado o internado, ¿no? Escala de coma de Glasgow 8 o menos, el paciente requiere estar intubado. Ya. Ahora vamos a repasar un poco la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Porque creo que no la tienen muy clara y es algo que lo vamos a usar siempre, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Si les está llegando, les dicen por la ambulancia, doctor, estamos llevando un paciente que está en Glasgow 6, ya se imaginan que esa guardia va a ser bien movida, ¿ya? Pero si le dicen, está llegando un paciente con escala de Glasgow 15, prácticamente van a ver si lo reciben o no lo reciben por emergencia y lo mandan por consultorio, ¿no? Pero dependiendo del diagnóstico, pues, porque la escala de coma de Glasgow va a usarse, por ejemplo, usan en los TEC, ¿no? TEC leve, moderado, severo. Pero esto no es absoluto, puede haber fallas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen Glasgow 15, sin embargo, y a un par de horas se deterioran. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Primero vamos con la escala de Glasgow para recordar. La respuesta ocular. Si es espontánea, el puntaje va a ser 4. Si le dicen a la voz, le dicen, señor, buenos días, y va a integrar los ojos, es 3. Si le aplican dolor, un estímulo doloroso, y ahí recién abre los ojos, es 2. Pero sin estímulo doloroso es 1. ¿Ya? Grace Guadalupe, ¿qué maniobras conoces para aplicar dolor a un paciente? Se le puede presionar en el lecho ungueal y también detrás en la mastoides. Ya, ajá, sí, son buenas maniobras. Antes la imagen, antes se estilaba hacer con una hoja de una hipodérmica, de una jeringa, ¿no? Pero realmente es un poco traumático, le va a salir sangre al paciente, el paciente puede ser HIV o puede tener hepatitis, ¿no? Lo que más se estila hacer es en el lecho unguial con el lapicero. Entonces, sí, muy buena respuesta, ¿está bien? Ya. Ahora vamos a repasar lo que es la respuesta verbal. Le van a preguntar al paciente, por ejemplo, ¿en qué año estamos? ¿No? Si el paciente se orienta, dice 2021, como estamos ahora, va a ser orientado. Si te dice 1980, por ejemplo, va a estar desorientado, confuso. Si le preguntas en qué año estamos y te dice papá, mamá o te dice otras cosas, son palabras inadecuadas, el puntaje es 3. Si emite sonidos, como que se está quejando y no se entiende lo que dice, 2. Y si no dice nada, la respuesta es 1, ¿no? Obviamente que no van a ir de frente pues al paciente a pincharle, a aplastar el lecho unguial con lapicero, ¿no? Primero van a hacer el estímulo verbal, ¿no? Es que el paciente esté dormido y le van a hacer el dolor de forma necesaria, pues, ¿no? Entonces van a preguntar, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, y uno se va dando cuenta, ¿no? El puntaje aquí es del 1 al 5.
y lo que es la respuesta motora, ¿no? Si obedece órdenes, por ejemplo, señor, levante la mano y muéstrame 2 dedos, ya tiene 6 puntos. Si trata de retirar, por ejemplo, acá podemos ver que con la punta del lápiz le pinchan el pulpejo el dedo, ¿no? Lo cual eso ya no se estila hacer, pues, ¿no? Se estila hacer mejor con el lapicero o con el lapicero o con el lápiz aplastar el hecho unguial. Si localiza el dolor, si retira es 4 puntos. Estas flexión anormal o respuesta extensora, que son los signos de corticación o de cerebración, también que es importante que lo memoricen bien, porque este tipo de pacientes prácticamente están cerca de hacer un paro cardiorrespiratorio o cerca de morirse, ¿no? Generalmente en estos casos ustedes van a ver la pupila y van a ver lo que es anisocoria, ¿no? Realmente hay un gran edema cerebral y riesgo de muerte inminente. Entonces, para que sigan recordando, si se dan cuenta, la respuesta ocular son 4 puntos. La respuesta verbal son 5 puntos y la respuesta motora son 6 puntos. Acuérdense, ¿no? Ojos 4, verbal 5 y motora 6, ¿no? Y más o menos ese es el orden en el cual evalúan, ¿no? Al llegar al paciente le dicen, señor, ¿qué tal? Buenos días, soy el doctor tal. Entonces, si está con los ojos abiertos, ya son 4 puntos. Si te responde al saludo, ya tiene sus 5 puntos. Pero si no hace ninguna de estas, ya procede recién al estímulo doloroso, y al aplicar el estímulo doloroso, es ahí que ya complementas tu escala de Comer-Glau, que va obviamente de 3 a 15, y que el grado 8 o menos de 8, el paciente debe ser intubado. Ahora, vemos acá un caso de un paciente, ¿no? Supongamos, es importante en la historia clínica o en el análisis de un paciente, puede ser su paciente, ¿no? Grado 15. Antes, no, las compañías de seguro te dicen, doctor, díganos cuál es su TEC. ¿Es TEC leve, moderado o severo? Y a veces no es tan fácil hablar de eso, porque el paciente llegó en clase 15, pero usted le hace la anamnesis y el paciente te puede decir, doctor, yo me siento bien, estoy manejando moto y se me cruzó una combi, estaba sin casco, salí disparado, me golpeé en la cabeza, tengo un pequeño moretón aquí que siento, pero lo que le estoy contando es lo que me han contado, porque yo no me acuerdo qué ha pasado, ¿no? Entonces, dicen que estaba inconsciente media hora. Ese dato en la anamnesis es suficiente para que el paciente se quede en observación 24 horas. Y en la observación implica hacerle obviamente una tomografía, ¿no? Entonces, vemos los signos vitales, que está normal los signos vitales, pero si se dan cuenta, llega a 9:30 de la mañana y a las 10:30 el paciente empieza a hablar incoherencias. Piensa que está en la playa, que está en el parque, ¿no? Y entonces algo está pasando, ¿no? Los signos vitales están ligeramente alterados, que pueden incluso pasar desapercibidos. Sin embargo, a mediodía ya vemos que la pupila se empieza a dilatar, los signos vitales empiezan a cambiar, empieza a hacer fiebre. A ver, ¿dónde está? ¿Está Jesús Alonso? Sí, doctor. Ya. Dime, ¿cuántas causas de fiebre conoces? Perdón, doctor, ¿causa de fiebre? Causas de fiebre. Este paciente tiene fiebre, por ejemplo. ¿Por qué puede ser la fiebre? Puede ser por infecciones, por tumores. Infección es el 90% de causas de fiebre, ¿eh? La fiebre, 90% es por infección. Ya, después es un gran grupo. Después hay 4 grupos más. Por tumores secundarios a fármacos. Por tumores, también causa por oncológica, también es causa de fiebre, así es. Un tercer por grupo. anestesia, posanestesia, por fármacos de origen desconocido. Hay autoinmune también, reumatológicas. ¿Está bien? Sí, y por fármacos. También existe la fiebre al antibiótico.
al paciente, como estuvo, por ejemplo, fue una cirugía larga, tediosa, entonces existe riesgo que se infecte, le das antibiótico, pues vancomicina, meropenem, dejas 2 semanas y el paciente empieza a hacer fiebre todos los días y tú asustado le dejas una semana más y después le suspendes el antibiótico y la fiebre desaparece. Sigue fiebre el antibiótico, no es tan rara como parece, pero se ha presentado, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, este caso, la causa de la fiebre, pues, obviamente no es infecciosa, ¿no? Porque va acompañada con anisocoria. La causa probablemente aquí es el grupo de pacientes de origen central, ¿no? Ya, entonces vemos a las 2 de la tarde que el paciente entra en coma. La presión arterial subió, la frecuencia cardíaca bajó, la temperatura está en 40 grados, ¿no? Entonces, Jason, ¿qué harías en este caso? ¿Está Jason por ahí conectado? ¿Jason? O Luis Enrique, ¿qué harías en este caso con un paciente que ya está con anisocoria, con hipertensión arterial y con bradicardia? Anisocoria, hipertensión y bradicardia. ¿Cuál sería tu sospecha diagnóstica en base al análisis que hemos realizado de accidente en moto, sin casco y con pérdida de conciencia? Un traumatismo, un TEC. Un traumatismo encefalocraniano, sí. Pero aquí puede ser un hematoma epidural, subdural o una contusión hemorrágica. A ver, hipertensión. La verdad, doctor, no sabría qué decirle. Ya vamos a buscar lo que son las tomografías. Un hematoma subdural, doctor. Ya. Vamos a ver por acá, hematoma subdural. Acá está. Siempre memoricen estas tomografías. Esas tomografías, cuando hagan su internado y estén en emergencia, rodando en cirugía, a veces hay depende del hospital que les toque, a veces hay neurocirujano a las 24 horas y a veces no lo hay, ¿no? Entonces tienen que transferir al paciente a otro hospital donde haya neurocirujano, o hay neurocirujano retén, pues, ¿no? Y el neurocirujano les va a preguntar, que les va a pedir que presenten el caso y que les digan más o menos qué les parece si van avanzando con una tomografía, ¿no? La ventaja de ahora de la tecnología, que no existía antes, es que ustedes pueden enviar la foto de la tomografía por WhatsApp, ¿no? El neurocirujano al toque va a saber si puede esperar un poquito el paciente o tiene que salir corriendo a operarlo, ¿no? Entonces, esta es la tomografía normal, ¿sí? ¿Se puede apreciar la flecha del mouse? Está. Jason, ¿se logra apreciar la flecha del mouse? ¿O Luis Enrique? No, doctor. No se ve, No se doctor. logra apreciar, pero se ve la imagen nomás, ¿no? Sí, la imagen sí, doctor. Ya, ¿y cómo hago para apreciar un mouse acá? Un puntero. Allá. No. Bueno, sí logran apreciar la imagen donde dice no hematomas, ¿no? Que es la tomografía, la primera imagen. En el cuadrado blanco, ahí está la tomografía que dice no hematomas, donde uno traza una línea en la mitad y un lado va a ser igual que el otro. Cuando uno ve una tomografía, un corte transversal, es como si viera una cara, ¿no?
pone la lapicera en la mitad y tiene que ver un ojo en un lado, un ojo en otro lado. Tiene que ver la nariz, la mitad de la nariz en un lado, la mitad de la nariz en otro lado. Tiene que ver la mitad de la boca en un lado, la otra mitad en otro lado. Más o menos así es en una tomografía normal, donde, a ver, voy a entrar a compartir. Escritorio, compartir. Y ahora sí, ahora están viendo lo que yo veo. Vamos a ver, acá está. Ya. Ahí sí aparece en el puntero. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ahora sí. Ajá. Perfecto. Entonces, vamos a ver, ya llega la tomografía. Esta es una tomografía normal. Ponen el lapicero en la mitad y tienen que ver que un lado sea igual al otro. Entonces, vemos en esta imagen que los ventrículos están hacia el otro lado y que hay una mancha aquí, que es una colección subdural, ¿no? Generalmente, esta imagen de acá, esta imagen simbólica, se puede apreciar acá en una imagen real de una tomografía. En este caso, la imagen está invertida. Acá los ventrículos se van hacia el lado izquierdo, acá los ventrículos se van hacia el derecho. Y esta imagen de acá, esta imagen de color blanco, hiperdensa, es un hematoma subdural agudo. Agudo porque es de color blanco. Si fuera de color negro, pues significa que esa lesión la tiene más de 3 semanas, ¿no? Y como las hematomas subdurales son hematomas en los cuales el sangrado es gotita a gotita, es un sangrado lento. Entonces, como que el sangrado le pide permiso al parénquima cerebral y generalmente se da por los costaditos, ¿no? Se da para arriba y se da para abajo. Es en términos médicos o en términos más, digamos, en términos médicos se dice que tiene una convexidad hacia afuera. Hablamos del plano cóncavo y convexo hacia afuera. En cambio, el hematoma epidural tiene una convexidad hacia adentro. Digamos que la convexidad de la pancita va hacia adentro. ¿Por qué? Porque los hematomas epidurales realmente son sangrados arteriales. Y al ser sangrados arteriales, no respetan al parénquima y se meten. Y al meterse también, si ustedes se dan cuenta, esta parte del ventrículo lateral está colapsado. Y la línea media está desplazada hacia el lado contralateral. Entonces, esta es la diferencia de un hematoma subdural y un hematoma epidural. Generalmente los hematomas epidurales son quirúrgicos de emergencia, sí o sí. Y los subdurales generalmente pueden aguantar un poquito más, son más lentos, ¿no? En este caso sí es una emergencia, porque está bien, es un hematoma subdural, pero es un hematoma subdural extenso y está en color blanco, significa de que el hematoma es agudo, se formó un par de horas. Cuando se forma en un par de días o semanas es de color negro y le da tiempo al cerebro a adaptarse. Y este de acá, la cuarta imagen, es una contusión hemorrágica, ¿no? Que generalmente son sangrados del parénquima y dependiendo la cantidad de sangrado del parénquima y el edema perilesional, puede o no requerir una craniotomía compresiva. ¿Ya? O sea, esta imagen sí tienen que grabársela, memorizarla. Vamos a ver otra parte más que les pueda servir. Ya, eso acá. Entonces, cuando ustedes estén en emergencia, puede haber los 3 tipos o grupos de pacientes según grupo etario. El paciente pediátrico o el bebé que se le cayó de los brazos a la mamá o más frecuentemente lo dejaron al cuidado de la hermana, generalmente la hermana tiene 10 o 12 años y se le cayó de los brazos y se golpeó la cabeza. Ahí van a sospechar de un hematoma epidural.
o generalmente el abuelito que llega porque le falta fuerza en el brazo y la pierna, y generalmente le falta fuerza en el brazo y la pierna no desde ayer, como dicen, ¿no? Les hace falta fuerza hace 2 o 3 semanas y es en forma progresiva. Entonces ahí piensan un hematoma sutural. Le hacen la tomografía y van a ver generalmente una imagen de color negro, una hipodensa. Y lo que pasa es que el abuelito, como no le hacían caso, pues la gente estaba trabajando, recién se dan cuenta que está cojeando, que está rezando la pierna, y ahí deciden recién llevarlo por emergencia, ¿no? Y se le hace la tomografía y sale el hematoma subdural. Y es más, el 50% de los pacientes con hematomas subdurales que son ancianos no recuerdan haber golpeado la cabeza, porque el golpe es tan sutil, tan suave, que a veces se golpean con el borde de la puerta del carro a la hora que suben o bajan, o de repente teniendo la ropa se dan un pequeño golpe que realmente pasa desapercibido, pero como les expliqué, es un sangrado venoso, un sangrado lento, ¿no? Y el grupo etario, la gente joven, la población económicamente activa, que generalmente pues tienen accidentes en moto, sin casco, ¿no? O accidente tipo deportivo. Y se golpean la cabeza, y generalmente acá son contusiones hemorrágicas o hematomas epidurales, ¿no? Estos son los 3 grupos etarios que tienen que tener en cuenta en el caso de los TEC. Ahora, cuando les llega un TEC, lo que siempre le van a recalcar, lo que pasa es que ustedes van a rotar por emergencia y ya deben estar haciendo sus prácticas de externado, que es voluntariamente van a un hospital y, digamos, se meten como observadores para ir familiarizándose con la vida hospitalaria. Ahora es un poco difícil por lo del COVID, ¿no? Pero en cuanto ya tengan la vacuna, si se levanten estas barreras, tienen que empezar a pegarse a un médico, de preferencia un médico internista, para que hagan guardias y estén familiarizados con lo que le vaya a dar. Les puede llegar a un paciente así, por ejemplo, ¿no? Y ha pasado que más de una vez al paciente de ustedes, bueno, a mí me ha pasado, nos peleamos por suturar primero y no hacemos el ABC, ¿no? Que el ABC al principio puede ser engorroso, nos puede tomar incluso hasta media hora hacer un ABC de la evaluación de un paciente, que es la vía respiratoria, la vía cardiovascular, pero después ya uno con la experiencia al ojo en 5 segundos puede ver cómo está su paciente, ¿no? Por ejemplo, les puede llegar un paciente así, ¿no? Y de repente cuando es internado, a veces hacen internados de 2 o de 4 alumnos, y todos se pelean por suturar, ¿no? Y de repente la paciente está cianótica, ¿no? O ya se murió. Pero siempre tienen que ver primero la parte respiratoria, los signos vitales, ver la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la presión arterial, ver su escala de Comer-Glasgow. Si este paciente está en una escala de Glasgow menos de 8, obviamente pues tienen que llamar al médico de UCI para que lo intube, o ustedes mismos intubarlo si en caso la demora va a tomar mucho tiempo. Y después de eso ya proceden a suturar, ¿no? Si es posible sacar al familiar toda la información de cómo fue el accidente, ¿no? Para ver en qué paciente están tratando. Entonces, este es un libro de Netter que debe tener más de 50 años de esta publicación. Primero lo que ver la vía respiratoria, escala de Comer-Glasgow menos de 8 hay que intubarlo. Si usted es saturado, tiene que intubarlo. La ventilación, ver la presión arterial cómo está. Si, por ejemplo, es un paciente que ha tenido un accidente de tránsito y ha habido una lesión de la arteria femoral, por ejemplo, y a veces llega con un torniquete, vemos que sangró un montón. Si yo veo sangre, hay que reponer la sangre, ¿no? ¿Y cómo la repongo? Inmediatamente agarro y pido, pues, su hemoglobina, ¿cómo está? Y pido las pruebas cruzadas para transfundir, ¿no? Y una vez que ya con la autorización del jefe de guardia, se le transfunde, pues, 2 o 3 unidades, dependiendo de eso, ¿no? Lo que es la parte... pero otra cosa. Lo que es el hemotórax. Hay hemotórax, hay lo que es abdomen agudo quirúrgico. A ver, está por ahí. Efraín. Efraín. Sí, doctor, buenas. Ya, así. Si el paciente, ¿cuáles son los criterios
en los signos vitales, para pensar que un paciente está con hipotensión o hipovolemia, ¿no? ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca y cómo va a estar la presión arterial? Ya, a ver. Para que se ponga un equilibrio, hay aumento de la frecuencia cardíaca. Ya, ajá. ¿Cuál es la ¿Cuál frecuencia cardíaca normal? frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia ¿Doctor, me cardíaca escucha? normal? Sí, te escucho. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Es de, bueno, para bradicardia era de 60 a menos, entonces de 60 a 100 aproximadamente. 90. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 120, Ya está con taquicardia, ¿no? taquicárdico. Ujú. ¿Y cuánto es la presión arterial normal? Bueno, eso dependiendo de la edad, doctor. Un joven adulto, 120 sobre 70, y mientras Ya. va envejeciendo, va aumentando la presión. Ya, bueno, ya eso ya siendo más exquisito, ¿no? Pero generalmente de 60 a 90 y de 140 a 90, ¿no? La presión máxima 140 a 90 y la presión mínima 90 a 60. Si me tiene una frecuencia cardíaca de 120 y una presión arterial de 70 a 50, ¿no? Si es un paciente que ha tenido un politraumatizado, ¿en qué está sospechando? En pérdida o una hemorragia aguda, doctor. Hemorragia aguda. ¿Ya? Y generalmente la hemorragia uno la puede ver, ¿no? Puede ver, por ejemplo, la femoral con un torniquete, como les mencionaba, de hecho, que ha sangrado 2-3 litros, ¿no? Pero si externamente no hay lesiones, ¿dónde se pueden ir 2 o 3 litros de sangre dentro del cuerpo? En el peritoneo, doctor. En el peritoneo, así es. Puede ser el término médico, ¿cuál sería? Un abdomen Hemoperitoneo. agudo, hemoperitoneo, así es. Ajá. ¿Y qué signos clínicos puedes encontrar un paciente con hemoperitoneo? Signos clínicos. No sabría decirles. Ya. Cosas prácticas, ¿no? Generalmente, cuando uno evalúa un paciente un abdomen, primero la inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿no? Que es la semiología básica, ¿no? Entonces, inspección, si encuentras una laceración, por ejemplo, en la pared abdominal, puedes intuir que hubo un traumatismo ahí, ¿no? Luego procedes a auscultar los ruidos hidrolarios, generalmente vas a encontrar ruidos hidrolarios, en este caso, disminuidos, ¿no? Luego empiezas a palpar, y lo más importante es la palpación. Si tú palpas el abdomen de un paciente que está tan dura como la mesa, como la tabla de una mesa, es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y tienes que llamar al cirujano abdominal para que le evalúe el paciente y probablemente le haga la cirugía, ¿no? Y la percusión, generalmente es más, en emergencia no se aplica mucho, pero en un abdomen agudo quirúrgico puede haber lesión de víscera hueca o víscera sólida. Las vísceras, ¿cuáles son las vísceras huecas y cuáles son las vísceras sólidas? ¿Mi doctor? ¿Mm? A mí me pregunta. Sí, claro, ya estás ahí, aprovechamos el pánico. Ok, doctor. Vísceras huecas, las que tiene, bueno, algún contenido Intestino. diferente del sólido dentro. Ajá. Intestino, La víscera, están los uréteres. sí, ya. La víscera sólida, Bueno, es el que contiene de manera sólida su hígado, tejido. hígado y vaso. El Hígado, hígado y el vaso, claro. páncreas. Puede haber sangrado realmente lo que más aparatoso es el hígado y el vaso, y lo de víscera hueca, lo que es el intestino, ¿no? Entonces, la víscera sólida sangra, y si la víscera hueca suelta aire, ¿no? Te pides una radiografía de abdomen de frente y lateral, ¿no? Y si ves niveles, ves aire, por ejemplo, que escapó hacia arriba, está pensando en una lesión de víscera hueca, ¿no? Y para la víscera sólida pides una ecografía
abdominal y vas a encontrar líquido libre en cavidad, ¿no? Que pues el antecedente del trauma es compatible con abdomen. Y también puede haber, si el paciente estaba con la vejiga llena y hubo un traumatismo de vejiga, también puedes encontrar que puede ser orina, pues, ¿no? Que está libre. Entonces, cuando llega el paciente, le colocas, ya viste la vía aérea, ya viste la vía circulatoria, entonces le colocas una sonda Foley, ¿no? Si hay hematuria, sangre en la orina, obviamente vas a sospechar en lesión de la vejiga, ¿no? Ahora, otro tip que les puedo dar, por ejemplo, es cómo hacen el diagnóstico de una insuficiencia renal, ¿no? O un problema renal. Por ahí. Doctor, se me fue el audio, no escuché la última parte, doctor, disculpe. Sí, está por ahí Grey Guadalupe para que nos diga cómo hacemos el diagnóstico de una insuficiencia renal. Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, ¿cómo es un paciente que está inconsciente, ¿no? Que está en coma? ¿Cómo haces el diagnóstico de una insuficiencia renal, un paciente politraumatizado? Bueno, se le puede poner una sonda y medir los ingresos y egresos ¿Ya? clínicamente, y bueno, en laboratorio se podría calcular la depuración de creatinina ¿Ya? y también electrolitos, ¿no? Para ver cómo está el sodio, el potasio principalmente. Claro, le pides uricreatinina, ¿no? Sí. Pero la uricreatinina no se eleva de inmediato, realmente demora en elevarse en un paciente politraumatizado, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico de una oliguria? Cuando la orina es menor de 0.5 centímetros cúbicos por segundo. Ya, está bien, está mejor, que de otro grupo. Claro, cuando es oliguria es cuando es menos de medio litro en 24 horas, ¿no? Y anuria es cuando es menos de 100 mililitros en 24 horas, ¿no? Pero un paciente que es politraumatizado, que está en un estado crítico, no puedes esperar pues 24 horas para hacer el conteo, ¿no? Más o menos lo que dijiste es cierto, el volumen. Pero una forma bien práctica, si ustedes aprecian el dibujo de Netter, se pone la sonda Foley y en lugar de poner el extremo distal de la sonda Foley al fondo del frasco transparente, lo ponen a media altura y hacen el conteo. Si caen más de 8 gotas por minuto, significa de que no hay insuficiencia renal. Ya es un buen dato que pueden usar en casos extremos, caso necesiten. ¿Sí? Ok. 8 gotas por minuto. Si ustedes multiplican 8, ¿cuántas gotas hay en un mililitro? ¿El Guadalupe? ¿Sí? No lo sé, doctor. Eso es básico, porque cuando estén en su primer día de internado y hagan la receta, van a pasar visita médica y el médico va a poner 25 gotas por minuto. Y ustedes van a hacer la receta y la clásica, la enfermera le va a decir, doctor, ¿cuántos frascos de cloruro le va a pedir en la receta? ¿Cuántos frascos? Si el médico colocó la indicación de 25 gotas por minuto y le dice, doctor, ¿cuántos frascos pido? ¿Cuántos frascos le van a poner en la receta? ¿Se ubican o no se ubican? Todavía esa parte no la han usado, pero es el día a día ahí del internado, ¿no? De 25 a 30 gotas hay un mililitro. Un mililitro, dependiendo, en un mililitro hay 25 a 30 gotas. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, 25 a 30 gotas por minuto, lo multiplican por hora, lo multiplican por 12 horas, más o menos va a salir un frasco. Un frasco va a ser a 30 gotas por minuto. Y si es 45 gotas por minuto, son 3 frascos de cloruro. Ya, pero generalmente le piden un cloruro más porque se colocan antibióticos y hay que disolverlo en Volutrol para que dé un cloruro más, ¿no? ¿Saben qué es el término epaminizar? Está por ahí Jesús Alonso.
Sí, doctor. Sí, ¿escuchó la palabra epaminizar? Doctor. Anticoagulante. Del epamin. Generalmente, si el paciente convulsiona, le doy, lo epaminizo, le doy anticonvulsivante. Pero si no ha convulsionado, generalmente yo no le doy anticonvulsivante, ¿no? Entonces, epaminizar viene el término de fenitoína. El fármaco es la fenitoína, pero el nombre comercial es epamin. Y por ahí se convirtió en epaminizar, ¿no? La fenitoína viene en presentación de jarabe, en caso de pacientes pediátricos, viene en tabletas, en caso el paciente está lúcido o tolera vía oral, o viene en presentación inyectable. Inyectable generalmente cuando quieres epaminizar un paciente o el paciente no tolera vía oral, ¿no? Entonces es importante, cuando epaminizan hay una determinada dosis. La dosis de carga de la fenitoína es de 10 a 15 miligramos por kilo. Tenemos un paciente que pesa 70 kilos, más o menos le corresponde la dosis de 700 miligramos a algo de 1000 miligramos. Le corresponde de 7 a 10 ampollas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ampollas de fenitoína. Y al aplicar la fenitoína, si el familiar está presente, y obviamente si epaminizamos a un paciente porque está convulsionando y está grave, está crítico, se puede morir. Y si el familiar está presente, va a decir que lo mataron porque le colocaron muchas dosis, muchas ampollas de fenitoína, que se les pasó la mano, ¿no? Entonces es importante explicarle al paciente antes que el paciente está delicado, que el paciente puede fallecer en cualquier momento y que le vamos a colocar una epaminización, que es una dosis alta de fenitoína para que no vuelva a convulsionar, porque cada vez que convulsiona, las neuronas del cerebro mueren. Y se le explica bien eso al paciente para no tener problemas, porque el paciente fallece, como les expliqué, le puede atribuir el problema a las ampollas de fenitoína. Es algo que hacemos de rutina. El paciente que tiene un traumatismo encefalocraneano y convulsiona, o por otros motivos convulsiona, y hay que empezar a epaminizarlo, se le epaminizan. Y la epaminización consiste en eso, en colocar una dosis inicial fuerte de fenitoína para evitar o disminuir el riesgo de convulsiones. Listo, creo que ya estamos en hora. Efraín, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda? No, doctor, sí me quedó claro. Sí, ¿no? Ya, una más, la última, la chiquita que le va a servir. A veces llegan pacientes para suturar, que se agarran a botellazos, ¿no? Dependiendo de la guardia realmente, porque a veces que te llegan 20 borrachitos al mismo tiempo y la guardia está sobrecargada, uno no puede pedirle tomografía a todos los pacientes, pero más o menos cuando uno ve una herida en cuero cabelludo, tiene que preguntarle el mecanismo por el cual se produjo el golpe y si hubo o no hubo pérdida de conciencia, ¿no? Porque uno lo único que palpa va a ver el cuero cabelludo acá, ¿no? En la misma sutura, cuando están suturando, puede meter discretamente el dedo y ver si está hundido. Si está hundido, obviamente va a haber una fractura deprimida, ¿no? Y ahí sí, puede suturar y pedir tomografía y pedir la opinión del neurocirujano, ¿no? Porque uno ve la parte externa nomás, uno no ve la parte interna. Pero si en caso hubiera una fractura deprimida, la parte es quirúrgica, dependiendo del tamaño, se saca todo el segmento de los huesos que están fracturados. Si la dura madre está rota, se procede a suturarla, ¿no? Y esa es la cirugía que se realiza, ¿no? Pero tener en cuenta, sobre todo antecedente de pérdida de conciencia o convulsión o déficit neurológico, el paciente debe quedarse hospitalizado. Listo, hasta ahí creo que hemos quedado para que puedan entrar a su clase de la 1 de la tarde. Creo que una clase más pendiente el próximo lunes. Efraín, ¿sí? Cuéntame por favor. No, doctor, ya esta sería la última clase. La última clase, ¿no? Ya, espero que les haya servido los alcances de la que le he dado, que el paciente tiene que ver en forma integral, no solamente la parte neurológica. Y la parte neurológica va a estar, aunque no les guste, va a estar en su internado, en su residencia y las interconsultas que tengan de responder como especialistas. Listo, chicos, nos despedimos entonces. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.